Bienvenidos un día más a bordo del Expreso Gran Galleta. Hoy tenemos un tema yo creo bastante interesante porque ¿quién no ha escuchado alguna vez que en su escuela pues ha estado construida sobre un panteón? Y justamente esa ha sido la razón por la que el horror ha llegado a las aulas, a los patios y a los baños escolares. Y en esta ocasión pues hablaremos de 7 historias que nos han llegado, 7 historias paranormales que han ocurrido en los colegios. Y es que pues resulta, bueno, yo personalmente donde yo vivo es un lugar donde se suelen escuchar muchas cosas en la madrugada y se suelen contar muchas otras cosas durante el día. Que si en una casa vive un nahual, que si en una casa vive una viejita que pues no es humana, que si vive una bruja en tal lado, que si en un jardín de niños se aparece una niña por las noches. En fin, son muchas las historias. Y es que yo personalmente he sido testigo de situaciones de horror así. Porque resulta que yo, bueno, mis papás solían trabajar muy temprano. Solían trabajar a las 7 de la mañana, pero vivíamos retirados de donde ellos trabajaban. Entonces ellos se tenían que ir muy temprano y a mí me pasaban dejando la escuela como a las 5:30 o 6 de la mañana. Generalmente era a las 5, 5:30 me dejaban. Me quedaba yo con un compañero que también llegaba temprano porque sus papás igual trabajaban retirado. Y nos quedábamos él y yo con el conserje generalmente. Había veces que el conserje incluso todavía no llegaba, nosotros esperábamos afuera de la escuela. Y pues en muchas ocasiones, la escuela, el colegio era un lugar en el que había mucha vegetación, parecían como bosques, había un domo en el que estaba muy retirado de lo que es los salones y la cancha en general, ¿no? Y en ese domo pues había mucho eco y en muchas ocasiones llegamos a escuchar risas de niños e incluso adultos que pues obviamente no había nadie ahí, ¿no? Y es que atrás vivía atrás había como una pequeña población, ¿cómo se llama? ¿Cómo podríamos llamarlo? Como una vecindad, había como una pequeña vecindad y ahí decían que había muerto una persona, habían muerto niños, porque por ahí mismo pasaba el río, pasa el río, más bien pasa un desagüe de cañería, pero es grande, lleva corriente, entonces decía que se habían muerto niños y tal. Entonces por lo general pues eso escuchábamos, e incluso en muchas ocasiones este compañero y yo, que a día de hoy, sinceramente yo no sé mucho de este compañero, pero a día de hoy sería bueno preguntarle cómo era la experiencia que él vivía. Pues, sin embargo, yo vivía entre la curiosidad y el temor de no saber qué es lo que era, porque era muy de noche. Tenía yo unos 11, 12 años. Y se escuchaba, incluso veíamos resplandores, incluso se escuchaba un poquito los llantos de la Llorona. Pero bueno, son cosas que sinceramente yo creo que muchos hemos escuchado. Yo creo que todos en algún momento tenemos alguna anécdota de miedo en la escuela, sea del tipo que sea. Sin duda alguna, creo que las que más prevalecen son las de suspenso y terror, de hechos paranormales. Y bueno, vamos a empezar con la primera anécdota que nos cuenta Oscar Esquivel. Y él nos cuenta que cuando él iba en el internado Francisco y Madero de la avenida Circunvalación de Venustiano Carranza en la Ciudad de México, pues es un internado, ¿no? Y pues un internado por lo general suele ser muy grande. Tenía un jardín que parecía Alameda, tenía una alberca tipo olímpica y un auditorio para 400 personas. Y dice que existían talleres donde los alumnos hacían actividades extraescuela y un comedor inmenso. Ahí estuvo Oscar entre tercero y quinto de primaria y al parecer cuenta que falleció una prefecta de edad avanzada que cuidaba a los niños más pequeños en uno de los dormitorios. Y se dice, o bueno, lo que Oscar cuenta es que trabajó ahí por más de 20 años y dice que por las noches pues la veían en los dormitorios y pues que no estaban ocupados, ¿no? Podríamos decir que es un poquito como, bueno, si la prefecta se dedicaba a cuidar a los niños, podríamos decir que es un poquito como
como la leyenda de la planchada, ¿no? Que algunos dicen que era mala, algunos dicen que venía a cuidar a los enfermos. Puede ser que la prefecta viniera a cuidar a sus niños, ¿no? Muchas veces, yo creo que muchas veces tenemos la idea de que por ser un fantasma, por ser un espíritu, un hecho paranormal va a ser malo. Sin embargo, no todos tienen un propósito malo, si es que de verdad existen, porque sinceramente pues no lo tenemos muy claro. Vamos a pasar a una segunda historia que nos cuenta Karime Ramsauer, y dice que cuando ella iba en la escuela creía que una alumna de preescolar que había fallecido en un accidente afuera del colegio se aparecía por las noches para jugar en los columpios que donaron sus papás cuando ella murió. Y esto es muy común, que cuando hay un trágico accidente en un lugar es muy común que esa persona que falleció se aparezca en ese mismo lugar. Sin embargo, creo que hasta el momento no hay una respuesta exacta de este tipo de ciencia que nos conteste por qué aparece en el mismo lugar. Es como aquí donde yo vivo, hay un jardín de niños que está, por así decir, en una de las calles principales de la población, del pueblo, porque es como un pueblo. Está en una de las calles principales, y resulta que cuentan que por las noches se apaga uno de los faros de estas luces que pone el gobierno, luz pública. Se apaga uno de los faros de enfrente y queda todo oscuro, y se escucha la risa de una niña, o se escucha como se columpia, y se dice, y se cuenta que la niña ahí falleció también. Vamos a pasar a otra anécdota que nos cuenta Paola López Cedeño, y dice que cuando ella estudió en la primaria Lisandro Calderón, ubicada en la calzada de Guadalupe, en el Perupillo, los baños de las niñas pues estaban muy feos, y esto es muy común en escuelas públicas e incluso en las privadas. Sinceramente, los baños en las escuelas siempre son muy feos, no es recomendable ir. Y dice que en la parte de atrás había un cuarto donde guardaban, la conserjería, vamos a decirlo así, ¿no? Donde ocupaban todo para limpiarlos. Y decía que hace mucho tiempo en ese cuarto un conserje había violado a una niña. Y ella, al tratar de escapar, pues resbaló, se golpea la cabeza y muere. Y resulta que supuestamente ahí estaba el espíritu de la pequeña, y tal vez de tanto escuchar esa historia a ella personalmente no le gustaba ir sola al baño. Yo creo que principalmente a las niñas no les gusta ir como solas al baño cuando hay este tipo de historias. Aunque no haya muerto la persona, aunque no hubiese muerto la niña, yo creo que por lo general nadie hubiera ido solo al baño. Yo creo que ni un niño, ¿no? Y ella trataba de no ir sola al baño, trataba de ir al recreo cuando toda la gente salía, pero pues ella cuenta que en una ocasión tuvo que ir sola. Ya era en su sexto año de primaria, su último año de primaria, y recuerda lo que pasó. Dice que se sugestionó, pero claramente, ella tenía miedo, ¿no?, de ir sola al baño, pero dice que claramente vio que alguien le espió desde la parte de arriba. No se veía como un fantasma, dice que era una niña, pero nunca escuchó que se echara a correr, y salió rápidamente para ver quién era, y pues resulta que Paola pues no encontró a nadie. Entonces es lo mismo, o sea, cuando muere alguien como que se vuelve a aparecer, o vuelve al lugar donde falleció, ¿no? Y tal vez el propósito de esta pequeña niña que lamentablemente falleció por un pervertido, pues a lo mejor su intención era acompañarla o cuidarla. Como les digo, se cuenta que los propósitos de algunos de los fantasmas o espíritus es cuidar que a las demás personas no les pase lo que a ella les pasó. Entonces, seguramente para Paola era quien la iba a cuidar. Aunque sinceramente, si alguien queremos que nos cuide, es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar a una cuarta historia que nos cuenta Ernesto Lozano, quien iba en la primaria República de Jamaica, que está en la calle Jacarandas, en la Álvaro Obregón. Y dice que en el patio trasero había un pequeño cerrito y estaba prohibido subir
muchos se subían ahí para jugar, como todos, ¿no? Generalmente nunca hacemos caso cuando nos dicen que no podemos jugar en tal lado, al contrario, queremos jugar más. Y pues resulta que en uno de esos recreos llegaron hasta la parte más alta del cerro, que pues no, tampoco es que fuera un cerro así enorme, pero pues era algo bastante alto donde se prohibía jugar a los niños. Y dice que descubrió un árbol con muñecas colgadas y empezó a escuchar como la voz de una mujer susurraba su nombre. Pues resulta que del miedo bajan corriendo y dice, no recuerdo mal, nos cuenta, espera no recordar mal, dice que una maestra había sido asesinada por un criminal que entró a la escuela y que de hecho clausuraron un cuartito en donde a veces se escuchaba el piano que ella tocaba. Entonces seguramente el árbol con muñecas es como, seguramente era una ofrenda que habían hecho los niños, las niñas, para recordar o rememorar a esta persona. Entonces a lo mejor fue asesinada ahí y la maestra llegó ahí lo mismo, para protegerlos o algo así. Sinceramente no sabemos bien cuál sea el propósito, pero algo así debió haber pasado. Vamos a pasar a una quinta historia que nos cuenta Ángel García. Él fue a la primaria Secofi, ubicada en San Luis Potosí 108, en la delegación Cuauhtémoc. Y dice que si ibas hasta el último piso del edificio, entrabas al salón de artes, escribías en el pizarrón: ¿quieres jugar conmigo? Te salías y regresabas a la media hora, encontrabas escrito sí, y al fondo del salón había una niña con la que ibas a jugar, pero se supone que morías. O sea, básicamente ya el niño o adolescente de 12, 15 años que quiere hacer esto, es porque tiene que tener muchos pantalones. O sea, si te cuentan esto, yo no lo hago. Yo sinceramente no lo haría. Ahora, otra historia, ya llegando a lo último de este breve podcast, contando historias, anécdotas de la escuela. Claudia González nos cuenta que en la preparatoria una maestra que una vez salieron de excursión varios días, fue un viaje escolar, al regresar una señorita se asomó por la ventana para despedirse de las personas que conoció en ese lugar y dice que justo en ese momento el camión avanzó, dio vuelta y entonces ella se pegó con un poste de luz y se desnucó. Trágico accidente automovilístico o vial. Se la llevaron así todo el camino y al llegar a la escuela la acostaron sobre una mesa de laboratorio hasta que llegaron las autoridades y desde entonces dicen que ronda el alma de Susana. Una vez más les tocó quedarse esta tarde y cuando salieron al patio algunos compañeros vieron una sombra recorriendo los pasillos de los salones y al regresar al auditorio se pusieron a hablar con ella, pero pues obviamente les dio miedo, ¿no? Y decidieron salir de ahí para irse a su casa. Y justo en ese momento se apagaron las luces del patio y pues ellos salieron corriendo, ¿no? Es lo mismo, regresa el espíritu ahí, ¿no? Y vamos a pasar a la última anécdota de Alejandra Echeverry. Ella dice que iba a un colegio de monjas, obviamente pues tenían cuadros de Jesús por todas partes, pero había más de lo normal en una sección a la que no se podía pasar. Generalmente, y lo digo porque yo fui a un colegio de monjas, generalmente en los colegios de monjas hay lugares donde hay muchas imágenes donde no puedes pasar. Y obviamente eso llama la atención, ¿no? Entonces, pues a ella no fue la excepción, le llamaba mucho la atención y resulta que las monjas contaron que ahí había sucedido un exorcismo unos años atrás, solo que los demonios que tenía la persona eran muy fuertes y se quedaron atrapados en el cuarto, por eso había pues tantos cuadros, ¿no? Una vez estaba con amigos en una festividad de la escuela, que era por la noche, y decidieron meterse a la zona prohibida. Entraron todos muy asustados, es lo ilógico que siempre entran asustados, pero de todos modos entran, porque la adrenalina siempre llama. Y solo tenían una vela, iban así todos pegaditos, en bolita, paso a paso. Empezaron a sentir respiraciones a su lado y gritaron. Entonces pues resulta que se cerraron todas las puertas, la velita se apaga y escucharon el grito de una chica
que era muy agudo. Mientras pasaba esto, una compañera se desmayó, pero pues ya habían llegado unos cuantos adultos para ver qué estaba pasando. Y cuando salieron de ahí, se dieron cuenta de que su amiga estaba golpeada y arañada. Fue la compañera Alejandra relata que fue una de las experiencias más horribles que le han pasado en la vida y que espera jamás volver a pasar algo así. Sinceramente, si alguien te dice no entres ahí, pues no entres ahí. Y hoy en día, sinceramente, yo lo digo porque pues también fui a una escuela de monjas y sinceramente yo creo personalmente en que las monjitas y los sacerdotes, sin ánimo de ofender a nadie, creo que son los que más secretos ocultan respecto a este tipo de temas. Sin más ni menos, este ha sido todo por el podcast de hoy, por el video de hoy. Espero te haya gustado, espero lo hayas disfrutado. Si conoces alguna otra leyenda o mito de la escuela, te recomiendo que me lo dejes en los comentarios o te unas al Discord para platicar. Sin más ni menos, yo soy Redbell. Espero te haya gustado, espero lo hayas disfrutado. Gracias por tu tiempo, gracias por tus minutos. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.